Radio y televisión. La radio produce la transmisión de sonidos a distancia por medio de ondas electromagnéticas de baja frecuencia, ondas de radio, cuya longitud de onda está comprendida entre 10 kilómetros y 1 milímetro, y su frecuencia entre 30 kHz y 3 por 10 a la 8 kHz. En un emisor de radio, las ondas sonoras transformadas en variaciones de corriente eléctrica modulan una onda. La modulación puede ser en amplitud AM o en frecuencia FM. La señal modulada se emite por medio de una antena. Los programas de televisión son transmitidos por un centro emisor mediante ondas en Hertz, distribuidos por repetidores que cubren grandes territorios y son captadas por antenas acopladas a los aparatos televisores. Junto con la imagen se envía también el sonido mediante una portadora independiente, de forma semejante a la utilizada en las transmisiones de radio. A continuación veremos el documental completo. La radio y la televisión son medios de información social, cuya función principal es informar, además de entretener y divertir. La radio es un medio que se dirige al sentido del oído únicamente. Por ello tiene que capturar al oyente con la voz, la música, los efectos sonoros principalmente. Hablemos ahora de la televisión. Esta es un medio que se dirige tanto al sentido de la vista como al del oído. Así es. Por ello los elementos de su código de expresión son la imagen, que es básica, la voz, la música y los efectos sonoros y visuales. el sentido al que se dirigen y los elementos de sus códigos de expresión son los que marcan algunas de las diferencias entre la radio y la televisión. Veamos ahora sus semejanzas. Una primera similitud es que los mensajes en ambos medios deben ser claros, precisos y concisos, ya que la información es fugaz, es decir, no se puede repetir a menos que se grabe. Otra semejanza más es el tipo de programas que transmiten. Sí, pueden ser de carácter informativo como los noticiarios y los documentales. O de entretenimiento, como los musicales, cómicos y deportivos, entre otros. Además, tanto la radio como la televisión incluyen en su programación anuncios publicitarios de distintos productos y servicios. Y ahora unos mensajes de nuestros patrocinadores. ¿Qué les parece si escuchamos algo en radio y luego lo analizamos? Sí, ¿podría elegir yo el programa? Claro. Es infantil, pero está muy bueno. Cuentan unos cuentos tan bonitos. Justo está por empezar el de hoy. Cierta soleada mañana en un bosque, un pobre lobo tosía desesperadamente debido a un hueso que se le había atragantado mientras era observado por una grulla de largo pescuezo. ¡Oh, socorro! Dijo el lobo con voz lastimera y entrecortada a la grulla. ¡Socorro! Tengo un hueso en la garganta. Pero la grulla lo escudriñó con desconfianza. ¡Oh, socorro! Oh. Volvió a clamar el lobo con tono atormentado y tratando en vano de tomar aliento. Te recompensaré bien si me sacas el hueso de la garganta. Dada la promesa de una recompensa, la grulla cobró ánimos y acercándose al lobo, metió la cabeza entre las mandíbulas de este y con su largo pico puntiagudo le sacó el hueso que estaba muy abajo. Jadeante y con voz entrecortada, el lobo exclamó: me siento mejor. ¿Cómo duele? ¿Y la recompensa? Le recordó la grulla, saltando sobre sus largas y delgadas patas. El lobo soltó la risa. Estúpido pájaro, dijo con voz atronadora.
Ya has tenido tu recompensa. No te basta con haber metido la cabeza en la boca de un lobo y haberla vuelto a sacar sana y salva. Pero te he hecho un favor. Protestó la grulla. Oh, no me lo has hecho, dijo el lobo. Un favor no es un favor si se hace por una recompensa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Existen varias formas para analizar programas de radio y televisión. Una de ellas es formular preguntas. Por ejemplo, en el caso del cuento, puedes empezar por establecer de qué trata el cuento. Trata de una grulla que, esperando una recompensa, ayuda a un lobo. Otra pregunta que te puedes formular es, ¿cómo son los personajes? La grulla es un ave interesada, ya que espera algo a cambio de su buena obra, y crédula, pues termina creyendo fácilmente en lo que el lobo le dice. En tanto que el lobo es muy astuto, porque gracias a su brillante inteligencia, logra que la grulla le extraiga el hueso y además le da una lección. Una pregunta más que te puedes hacer es, ¿cuál es el mensaje? Y si este es positivo. En este cuento, el mensaje es que un verdadero favor se hace sin esperar algo a cambio, lo cual es una enseñanza positiva, ya que deja en claro que no debemos obrar por interés, llegando a ser convenencieros. Puedes también preguntarte, ¿qué me llamó más la atención? ¿La música, los efectos especiales, las voces? En el cuento del lobo y la grulla, cada uno de sus elementos se complementa, por ello todos resultan interesantes. Con base en preguntas como las anteriores, puedes elaborar tu opinión y decir si te gustó o no y por qué. Si un programa vas a analizar, ponte a preguntar. ¿Qué tal? Así mediante preguntas resulta más fácil analizar, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué les parece si ahora lo intentan ustedes con algo de la tele? Médicos investigadores de la Secretaría de Salud desarrollaron y obtuvieron una nueva papilla a base de maíz contra la desnutrición infantil. En la aplicación experimental de esta fórmula, que fue elaborada con harina nixtamalizada, azúcar, aceite de cocina y leche, se comprobó que permite a los infantes desnutridos recuperar 40 gramos por día. Además que su costo de 80 centavos por litro es muy inferior al de otros productos del mercado. Mediante su empleo, los centros hospitalarios del país podrán reducir de manera muy importante los costos en el tratamiento de los niños con desnutrición y también controlar problemas diarreicos. Ahora vayamos con nuestro bloque de información internacional. Bien, ahora es su turno de analizar. Bueno, mientras escuchaba y veía, anoté algunas preguntas. Pues yo hice lo mismo. Entonces, a ver qué tal sale. Primero, según yo, ¿verdad? Podemos preguntarnos qué tipo de información se presenta. La respuesta es de tipo científico, obviamente. Yo creo que también podemos preguntarnos de qué trata. Pues de la obtención de una papilla contra la desnutrición infantil. Podemos también ver qué aspecto de la información se destacó más. Y fue lo referente a los beneficios en el consumo de esta papilla. También hay que establecer a quién se dirigió la información. Yo creo que a todos. Ya que dices eso, tendríamos que preguntarnos también a quién benefició la noticia. Supongo que a todos los receptores, pues informa de un importante avance médico para abatir la desnutrición y los problemas diarreicos. Sí, yo también lo creo así. Con todo esto, podríamos acabar preguntándonos si fue interesante la forma en que se presentó la nota. Pues sí, aunque pensándolo bien quizá hubiera sido más interesante si hubieran incluido alguna entrevista con los médicos investigadores. Analizar los programas de radio y televisión que escuchas y ves es muy importante. Sí, porque con actitud crítica podrás valorar los mensajes que recibes y decidir si el programa es conveniente a tus intereses o no.
imagen se envía también el sonido mediante una portadora independiente, de forma semejante a la utilizada en las transmisiones de radio. A continuación veremos el documental completo. Radio y televisión. La radio produce la transmisión de sonidos a distancia por medio de ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Ondas de corriente eléctrica modulan una onda. La modulación puede ser en amplitud AM o en frecuencia FM. La señal modulada se emite por medio de una antena. Los programas de televisión son transmitidos por un centro emisor mediante ondas en Hertz, distribuidos por repetidores que cubren grandes territorios y son captadas por antenas acopladas a los aparatos televisores, junto con la radio, cuya longitud de onda está comprendida entre 10 kilómetros y 1 milímetro, y su frecuencia entre 30 kHz y 3 por 10 a la 8 kHz. En un emisor de radio, las ondas sonoras transformadas en variaciones de